Enedina Velázquez Bobadilla estudió en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Universidad Autónoma de Sinaloa y en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una larga e interesante carrera en el sector público, tanto en dependencias federales como en el gobierno del estado de Zacatecas. Eso sí, siempre ligada a la cultura, al rescate de nuestras tradiciones. Amante de los bordados, el tejido, la costura tradicional mexicana, realmente mucho se podría decir de ella, pero la podemos definir actualmente como a ella le gusta, Dina Velázquez. Analista, principalmente de temas económicos, felizmente pensionada, le encanta visitar pueblos mágicos de México y sobre todo las buenas conversaciones con amigos y compartiendo su mesa. En esta ocasión hablaremos con ella acerca de la comida y cómo la comida tiene una gran influencia en todos aspectos, cultural, social, familiar. Será muy interesante. Escúchalo. Que te quiero decir, bueno, que me da un chingo de gusto que estés aquí, Ay, tan hermosa. porque aparte de que tú eres una súper buena cocinera y a mí me encanta también la cocina, pues yo creo que vamos a hacer un buen dueto, Un buen equipo. un buen equipo, exactamente. Dina, yo estoy de verdad, verdaderamente complacida de que nos hayas abierto las puertas de tu casa y dar la confianza de entrar y hasta la cocina. Ah, Y por claro. supuesto que hacer una de tus recetitas consentidas y sobre todo también que podamos compartir, disfrutar el Sí, cocinar. Y a mí lo que me encantaría es tener una plática contigo sobre esta actividad tan hermosa que tiene que ver con compartir la comida y con todo eso que se da alrededor de la mesa. Yo creo que hablar de una mesa ya implica diálogo, conversación, plática, invita a conversar. Nadie puede estar en una mesa y estar en silencio. Entonces, de eso se trata y vamos a hablar de eso, de la comida. Sobre todo que tú eres una apasionada de estas cosas. Y digo, tu casa es una verdadera inspiración y lo que se siente, lo que se percibe, lo que se huele, lo que se ve, es tradición, es, sí. es color, es vida, es mexicanidad. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese gusto por las tradiciones, por el rescate, por el estar viviendo en lo cotidiano? Porque verdaderamente en tu casa se experimenta, se vive. Pues yo creo que más que nada de mis ancestros, ¿no? Porque pues mis antepasados, como por ejemplo mi abuelita, que utilizaba el metate, ella tostaba su café y se lo molían. O sea, me trae los recuerdos de el colorido de la comida, los sabores, los olores, todo eso son unas tradiciones pues que se quedaron así en mí y yo quise seguir, o sea, así como se transmite de generación en generación, los guisos que hacía mi abuelita. Qué bonito eso que mencionas porque no hay nada más hermoso el hecho de recordar la casa en Tabasco, Zacatecas, de mi abuelita. Esa casa donde son casas grandes, amplias, que hay vacas, Sí, gallinas, los perros, gatos, puercos. Mucho. Estamos tan en contacto con todo lo que tiene que ver con el campo. Y te vas a sí, hacer un huevito y ve por los huevos al gallinero. O sea, todas esas cosas que nos toca vivir y estar muy en contacto con muchos de los alimentos que se preparan y que son muy de la región, del pueblo, ¿verdad? claro. Y el hecho de tener la leche del día, ordeñada del día, que ponían a hervir la leche, sacas la nata, aquellos panes que me comía yo con nata, ese huevito en la mañana a un lado de la chimenea en la cocina. Ah, pues Son cosas que a veces yo digo,
Ay, qué triste que a mis hijos no les tocó vivir esa parte y a mí sí, el que llegábamos de vacaciones y mi abuelita ordenaba que nos pusieran los columpios. Era, Qué era, padre, ¿verdad? era maravilloso, sí. Sí, yo también en vacaciones largas, decía uno, julio y agosto, Ajá, inmediatamente empezaba el primer día yo ya me iba ya al rancho con unos tíos. Y pues ahí ordeñaban vacas. Mi tía criaba gallinas, claro. pavos, guajolotes, les dicen allá, ¿verdad? Y me acuerdo que sembraban algodón y piscaban. Entonces, yo bien chamaca, pues estábamos, yo creo que primero de secundaria, si acaso. Y mis primas y yo dijimos, no, pues si todos los pescadores se van a comer a otro lado, ¿por qué no les hacemos de comer? Mi tía Mm. con la leche, pues también hacía quesos. Ay, Hacía panela sí. fresca o quesos, asaderos, todo eso. Y también aprendimos, bueno, yo aprendí ahí de chica. Y Ay, todo qué eso me padre. encantaba. Y sí, hicimos Claro. comida y ahí comían los pescadores. Ah, genial. Entonces ya desde chica muy negociante, Ah, muy bien. negociaba con la comida. ¿Y cómo se liga, Dina, la tradición de un pueblo con su comida? ¿Qué nos podrías compartir sobre eso? Con el uso de ingredientes locales, ya ves que en cada región se cultivan productos diferentes. Ajá. Con el uso de esos ingredientes en la cocina, en la comida, ¿sí? Y pues eso nos da nuestra identidad cultural y gastronómica, pues también. Por ejemplo, de nuestros ancestros, pues, lo que son los tamales. Se acostumbra desde, lo que ahora es las posadas, pues antes se acostumbraba igual, o sea, hacían sus comidas de posadas y se acostumbraba el pozole o los tamales. El maíz ha sido un alimento de los principales desde la Ajá. antigüedad, sobre todo en los pueblos de México. La comida a base de maíz, como son los tamales, es muy común acá en México. Y a mí me parece muy bonito que de generación en generación se transmitan todo eso. Es parte de nuestra identidad. Sí, ciertamente la comida está ligada 100% a todo lo que son las tradiciones. La cultura está totalmente ligada a la comida. Cuando hablamos de la cultura de un pueblo, no hay manera de hablar de la cultura de ese pueblo, de esa región, sin hablar de su comida, ¿verdad? Claro, ¿Qué peso tiene la alimentación en todas sí, las culturas? Por ejemplo, este dato de los mayas consideraban que veníamos del maíz, del que eran, maíz. estábamos hechos de Y maíz y adoraban al dios del maíz, así como al dios de la lluvia y al dios del trueno y todo eso, pero al maíz en especial. Y le hacían ofrendas. ajá. Ahora, no debemos de ver la comida como un simple platillo, ¿no? Son parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestro territorio habla también, ¿sí? Porque de lugar en lugar varía. Mira, Incluso de nuestra forma de ser, ¿no? Por ejemplo, también, también, por ejemplo, como el chile. ajá. O sea, ¿cómo somos los mexicanos? Somos picantes. Y en O sea, otros no somos lugares no, alegres, ¿no? No somos desabridos como en otros lugares en otros que lugares el chile no lo soporta. sí, a nosotros nos encanta todo lo intenso, ¿verdad? Sí. Sí. Fíjate, por ejemplo, de región en región, ¿verdad? Varía. Por ejemplo, en el estado de Tabasco utilizan mucho la hoja de plátano. Pero no es nomás decir, ay, voy a envolver la carne en hoja de plátano, no. Todo tiene su proceso. Por ejemplo, allá dicen se soasa. Bueno, se asa la hoja en el fuego, pero con tanto cuidado de que no se vaya a quemar. Entonces se pasa la hoja así extendida en el fuego y ya luego se limpia con un lienzo húmedo y limpio para que quede flexible la hoja para envolver. Por Ujú. ejemplo, así está la cochinita pibil, que se envuelve la carne de cerdo con sus ingredientes, que es el achiote, que son su adobo, pues, que es la pimienta, la sal, el ajo, todo lo que se le echa a la cochinita, se envuelve en la hoja de plátano porque además forma parte del sabor. Se envuelve y se hornea en baño María y así queda jugosita, muy sabrosa, Ay, qué ¿sí? rico. Tenemos que escoger otro tema y Ahora, hacer cochinitas con ella. allá en Sinaloa, por ejemplo, de donde soy yo originaria, se acostumbra a la carne machaca. Con el tiempo, pues ya la juventud ya no lo hace igual. Mi abuelita primero cortaba la carne en tasajo. El tasajo es
cortarla delgadita y alargada. Entonces tenía unos tendederos especiales y les ponía pabellón. Ahí extendía la carne donde le diera el sol. Ocasionalmente la volteaba de un lado o de otro para que el secado fuera uniforme. Después de que ya está seca la carne, se asa. Después de asada, se machaca en el metate. Y yo la ayudaba, entonces, sí, pues si uno quiere aprender, tiene uno que hacerlo. Sí. Entonces, ahora yo lo que veo, voy allá y la gente joven, no, asa la carne así, fresca, vaya. Y ¿cuál machacada? La licúan. Y no, para nada sabe igual, o sea, ¿cómo va cambiando? Pues ya les da flojera. Se van perdiendo esas tradiciones, pues como eran originalmente. Yo también el metate lo he utilizado para hacer pacholes, que eso es un platillo de acá de Zacatecas, ¿verdad? Ajá, Que se pueden ajá. hacer con chile o así nada más sin picante, ¿verdad? Para los niños. ¿Pero qué son los pachones? Los pacholes son de carne molida, Ya sé. pero llevan su Pachules. condimento, sí, Ay, y se o extienden pacholas también se pacholas, les sí, dice. o que quedan como un bistec, vaya, como Ujú. una, Es como como un una filete, carne de sí, hamburguesa, pero más delgada extendida, y sí. extendida. Ujú, Se, sí. se muele o sea, aunque está, es carne molida, pero con los ingredientes ya con las especies, y a veces se les echa chile y ya se extienden y se fríen. Ujú, Sí, ese es un platillo de por acá. ujú. A ver, pues vamos a poner este salmón en el sartén. ¿Qué te parece? ¿Y qué beneficios tiene la comida, Dina, en el ámbito cultural, social, familiar? Realmente la comida se asocia con lo social, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la comida, el comer acompañado aumenta la autoestima, mejora también la salud, hasta física y mental, la verdad. Y cuando compartimos nosotros la mesa, pues la comida con otros, es una sensación de, pues, de más alegría, sobre todo ya termina uno la comida y sigue la sobremesa y es una convivencia tan hermosa, ayuda a la cohesión social, ayuda a que haya más unidad, tanto en la familia como si se comparte con amigos. ¿Cómo Sí, contribuye también con la educación de los niños, verdad? Lo también, que son los modales, el esperar a lo mejor un turno para poder tener claro. ya su plato, el cómo comportarse en la mesa. Dicen también que la educación siempre se va a notar en la mesa De los adultos depende que los niños aprendan de lo que ven. y que es un espacio para conversar, para compartir, convivir Claro, y todo claro que va a estimular y a desarrollar favorablemente, ¿verdad? Bien es, dices tú, ese desarrollo emocional, psicológico. La comida no nada más nutre el cuerpo, también nutre el alma, el espíritu, el exacto. amor, Y cuando ¿verdad? está uno con los hijos o los nietos, lo que sea, fuera celulares, por favor, porque es para convivir y saborear los platillos en compañía. Claro. Oye, yo recuerdo mucho, uno de los recuerdos más vívidos que tengo es como ahí en Tabasco, cuando llegábamos de vacaciones a la casa de mi abuelita, y, y siempre que se hacían tamales, buñuelos, o sea, hay comidas que involucran a toda la familia. Y estábamos todos los niños embarrando las hojas de los tamales. Ay, Y, y, colaboraban. y recuerdo mucho también, ya cuando se estaba cocinando, que mi mamá, mi tía, mi abuelita y todas las personas adultas, a veces aunque nosotros estábamos jugando en otra parte de la casa, Ajá. recuerdo tanto unas carcajadas de cómo estaban platicando y era una risa espectacular y yo como ni siquiera estaba presente ahí y cómo recuerdo, o sea, como uno de mis gratos recuerdos de mi infancia es eso, escuchar en la cocina cómo estaban mi mamá, mi tía, mi abuelita y
todas las personas que estaban adultas en la casa, metidas en la cocina, recuerdo tanto esas carcajadas, ni sabía de qué se Ujú. reían, ni sabía de qué estaban platicando, pero recuerdo mucho eso, un recuerdo que tengo muy claro y para mí era tan bonito. No, pues es. Y son recuerdos que hay que transmitirlos aparte. Ese placer por la convivencia con la familia, desde la elaboración de los alimentos, vaya Sí, hasta el consumo. desde conseguirlos. Ya quiere matar a la pobre gallina. Ahorita que Ay, mencionabas sobre los niños, fíjate la importancia que es de que tengan una buena alimentación. Nosotros los adultos, como madres, como abuelos, debemos procurar que los niños tengan una alimentación sana. ¿En qué les va a ayudar? Pues desde si un niño va a estar bien alimentado, tiene una alimentación balanceada, con sus nutrientes adecuados, le va a ayudar en lo que es el aparato cognitivo, en el cerebro. Va a poder ser mejor su educación porque va a aprender más, va a retener más al estar bien alimentado. Imagínate los niños que se van a la escuela sin un alimento, porque sí los hay. Entonces esos niños no pueden retener, pueden decir, no, pues es que es flojo. No, lo que pasa es que no está bien alimentado, ¿sí? Sí tiene mucho que ver la alimentación, totalmente. la buena ¿Verdad? alimentación, exactamente. ¿Tú crees, Dina, que la alimentación verdaderamente puede contribuir a evitar la desigualdad? Si bien es cierto, esto pudiera ser algo aspiracional, porque en realidad también a veces la alimentación suena feo, pero también a veces tiene que ver con clases, ¿no? Claro, tiene que haber inclusión. Desafortunadamente, pues no lo hay. Hace poco había cocinas en algunas escuelas para los desayunos escolares y esos se eliminaron. De alguna forma contribuía a que los niños estuvieran bien alimentados, pudieran retener mejor lo que estudiaban, aprendían más. Y desafortunadamente algo en lo que se había avanzado, pues ya vamos para atrás. Por ejemplo, también existe el banco de alimentos, que a veces se ha dejado de apoyar por parte de los gobiernos. Y es muy importante porque el banco de alimentos lleva despensas, por decir así, a los lugares donde no llega el DIF, por ejemplo. Sí es importante la alimentación y sobre todo la alimentación adecuada. Vamos a echarle la Google. Yo creo que con eso. Ay, Ahí antes escondía yo las botellas para que no se dieran cuenta. oye, Dina, ¿y tú crees que los hábitos de alimentación han cambiado en las grandes ciudades con esta nueva dinámica de la modernidad, los alimentos rápidos, influencias también de alimentos de otros lugares, de otros países? Sí han tendido a modificarse. Sobre Y todo, como dices tú, las comidas rápidas. las comidas rápidas y también Sí, la misma vida ajetreada en una ciudad, sí. la dinámica de trabajo del rápido, se corre y se opta por alimentos rápidos. Y ¿Cómo también envasados. en- Sí, porque antes uno no consumía los alimentos procesados. crees que todo Era esto raro. también está influyendo de manera importante en los hábitos, en las costumbres, que esté afectando también esta tradición culinaria? Claro. Y sobre todo afectan en la salud también, porque simplemente los niños que le da por comprar ya tantas botanas, antes no había esas cosas de botanas. Antes, pues yo me acuerdo, a mí me daban de lonche, pues fruta, nada de comida chatarra como ahora, pues no, no había. Entonces, sí tiende a modificarse los Oye, hábitos alimenticios. como en Tabasco en la primaria, a la hora del recreo, íbamos a la tiendita por un bolillo Ah, recién ya hecho, le echabas acá. muy dorado, muy crujiente, con un chile jalapeño. De disculpar. Ándale. Que Teníamos felices con nuestro a mí bolillo con un chile. me sorprendió aquí cuando supe, bueno, recién yo llegada yo aquí, me decían que acostumbraban el bolillo con vinagre. Dice yo, pero ¿eso qué? O sea, Ay, no, pues vas a ver que nosotros así no lo comíamos, nuestro chile, y como vendían los chiles en ajá, un como tipo jarrón de vidrio, sí. ahí estaban todos los chiles en vinagre, entonces era nuestro bolillo, abríamos el migajón, le metíamos el chile y luego nos ponía una cucharadita del vinagre. Pero eso qué te puede alimentar. Pues no mucho, pero eso comíamos. Fíjate, bueno, es que en cada lugar, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como crecía ya eran los burritos de machaca, tortillas de Ah, harina que mi mamá, ay, qué rico. vas a ver, sobre todo cuando llovía,
y que no íbamos a la escuela, nos decía a mi hermano más chico y a mí, no se levanten, porque como a mí me encantaba andar en el lodo, me encantaba meterme descalza al lodo, yo lo disfrutaba. Entonces, no se levanten. Y nos hacía rapidísimo, hacía unas tortillas de harina y la preparaba la machaca y nos hacía nuestros burritos y nos los llevaba a la cama. Ah, No, hombre, qué qué felicidad. rico. Lo que es cuando está uno chico y bien consentido. Ay, que cómo se disfrutan esas Ay, cosas, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, en los encinos, que es cerca de Tabasco, ordeñaban las vacas, hacían el queso ahí mismo, los bollitos de queso, bueno, les decían bollitos. Como de El que, queso fresco, ajá. pues ya ves que lo hacen en forma redondita, pero Sí, también nos daban, lo ponían tantito queso en la mano, lo apretaban y ya te daban ya, como un burrito de queso. No, y el allá, queso recién hecho y así ya no lo comíamos. allá pues se acostumbran las panelas así, la panela fresca. Ay, qué rico. Y las asaderos que los ponían en unos moldes y los colgaban, y ya que como que se deshidrataran, pues que se secaran. Pues hay diferentes formas, ¿no? Porque, por ejemplo, allí en el sur yo aprendí a hacer el queso estilo Oaxaca que se hace en el fuego. Va quedando el suero y vas envolviendo, enrollando el queso. Son diferentes técnicas, pues, Ajá. según el tipo de queso que quiera uno hacer. Varía el sabor del queso de un lugar a otro, porque, por ejemplo, la pastura de allá del sur, hay muchísima pastura. Por ejemplo, aquí compara que es lo que comen las vacas, a veces nopales. Eso hace que el queso tenga un sabor diferente. Claro. Sí, claro. Sí, también. Según lo que comen, Sí, Ajá. Mm. lo tapamos tantito, Sí. lo tapamos tantito. ¿Qué consideras al respecto de este concepto que se denomina conciencia gastronómica, que tiene que ver con la responsabilidad social, cultural? Mm, ¿tú qué tanto crees que los jóvenes puedan como a hacer suyo este concepto, esta responsabilidad sobre la conciencia gastronómica? ¿Crees que hay verdaderamente interés en los jóvenes o que a lo mejor ya están tan influenciados por otras cuestiones de hábitos, de alimentos, de consumo? ¿Crees que no es algo que esté en su interés, en su radar? Yo creo que los adultos debemos contribuir a enseñarles el valor que tiene sobre todo la cocina tradicional para que se pueda seguir transmitiendo de generación en generación, porque la verdad sí tiende como que a desaparecer. Sí están muy influenciados ya simplemente de un lugar a otro. Por ejemplo, en Sinaloa, hace muchos años, yo creo que por ahí de los 50, no sé, llegaron muchos asiáticos. Entonces hay mucha influencia de la comida asiática. En otros lugares, pues los españoles, ¿verdad? Y también tiene influencia de otros lugares. Entonces como que se va perdiendo la cocina tradicional mexicana, que es tan, bueno, la verdad me parece maravillosa porque es muy abundante y muy sabrosa. Hay una gran variedad de comidas, pues, que, que diferencian de una región a otra. Que por ejemplo, si vamos a Yucatán, están los panuchos yucatecos, está el pochuc, la sopa de lima. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, algo que yo he querido invitarles, las enchiladas tabasqueñas. Por ejemplo, el jigote de pavo también es muy sabroso. Allá se come también el tepescuinte. O sea, son comidas diferentes. Se come la tortuga de río. También utilizan mucho una hoja que se llama momo, hoja de momo, con las comidas. El cebollín, el perejil es muy diferente al de acá. El perejil de allá del sur es una hoja larga que tiene un olor exquisito de veras, muy sabroso. Por ejemplo, cebollín, pues yo aquí tengo y tenía perejil, pero pues se acabó por secar con tantas salidas que doy. Por ejemplo, los tamales de elote que se acostumbran mucho allá en Sinaloa también se acostumbran allá en Tabasco o en Michoacán con diferentes nombres, ¿verdad? Los tamales de elote tierno, de maíz tierno, cambian los nombres, pero viene siendo algo muy parecido. Y allá en Sinaloa también se acostumbra mucho el pescado y el marisco, precisamente por estar, por ejemplo, ahí de los Mochis de donde yo soy, a 15, 20 minutos está el puerto de Topolobampo, entonces es muy común que llegas y pues todavía están saltando ahí los pescados y así te los venden frescos. Uno de los pescados favoritos míos, bueno, aparte del salmón, es el pargo huachinango,
riquísimo. Zarandeado, sabe riquísimo. Ay, no, es que tenemos en México tanta variedad de comida. Mira, me estás diciendo y Muchísima. se me está antojando todo, O en todo. Puebla el mole, fíjate Sí. cómo varía. El mole de Puebla es de una forma. El de Oaxaca, en Oaxaca hay el mole rojo y el mole almendrado, el mole negro. En cada lugar es diferente, pero son diferentes tipos de mole y todos sabrosísimos. Pues la verdad es que la gastronomía de México es muy amplia, Maravillosa. Y muy amplia. no, ahora sí que no por nada el primer país que obtuvo el reconocimiento de su comida como Patrimonio Cultural de Ah, la Humanidad. sí, sí, es que es un patrimonio Patrimonio inmaterial. inmaterial, Ya perdón, de la pagamos ahí de humanidad. una vez. Ajá. Y fue el Inmaterial, primer país, sí. ajá. Y fíjate, hasta en las bebidas, como decías hace rato tú, el pozol es una bebida típica de allá del sureste. Allí en Sinaloa se acostumbra la cebada. La cebada se consume muchísimo allá. Es una bebida, yo siempre tengo aquí cebada. Y también el polvillo de allá del sur. Entonces siempre tengo del sur y del norte. Me mandan de un lado y de otro. El polvillo también es a base de pinole, como de pinole, pues así. Pero también se hace una bebida con ese polvillo, muy sabrosa. También están las cremas, por ejemplo, en Sinaloa se hace crema de trigo, también muy sabrosa. En tiempo de frío, pues las cremitas, ¿no? Los atolitos. El atole blanco con hojas de naranjo o con ciruela, de esa ciruela amarilla. Ay, sabe riquísimo. Sí, Tantas claro. recetas que digo yo y Sí. se van perdiendo desafortunadamente. Ahorita pues no, pues compran de ese maicena y se acabó. Es más, las bebidas, si compran de esa que ya viene en polvo, y pues no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo allá ahora que estuve en Cancún, ay, no, pues todos los días quiero yo agua de pitahaya, ya dicen, la pitaya esa rosa grande, es muy diferente a la pitaya de aquí. A mí la pitaya de aquí también me encanta. Siempre en mayo me gusta ir a Jalpa o Juchipil, Ajá. porque ahí siempre en mayo hay pitaya. Sí. Y esa que es del sur es como la pitahaya que luego encontramos Esa aquí. grandota Ajá. rosa. Sí, pero allá no, aquí te la venden carísima. Ah, Y allá pues no. sí, bueno. Ahora fíjate, en el Tabasco, los tamales también, hay una variedad de tamales enorme. Los tamales de peje lagarto, los de chipilín con puerco, los de caminito, los de masa colada. Bueno, y son diferentes. Por ejemplo, los de masa colada se envuelven en hoja de plátano así grandotes y se les pone una pieza de pavo o pues más casi siempre es de pavo, pero son grandes. Y la masa, el maíz no se cose con cal como cuando haces masa, pues, sino así nada más, así se muele y tiene un sabor diferente. Entonces se cuela, ya sea con una manta o con un colador, pero bien, bien colado. Entonces eso hace que quede bien suavecita y se cuela y se va cocinando en el fuego. Y ya cuando espesa, entonces se pone en la hoja de plátano, así como hablé hace rato, ya su asada, limpia y todo. Se pone una cucharada de la masa esa ya preparada con manteca y todo eso, con caldo. Y se le pone la pieza de pavo, así cruda. Se envuelve, se amarra. Allá acostumbra uno a hacer en tinas, porque como son tamales grandes, se hacen en tinas, no en vaporeras. Son muy ricos esos tamales. Y Oh, los de chipilín con puerco, yo cuando he ido a veces traigo chipilín, es una plantita que da una hojita así chiquita, chiquita. Y la pura hojita se separa, se lava bien, se separa y se revuelve con la masa ya preparada con manteca, con caldo, su salto. Y se puede echar carne de puerco, tamales de chipilín con puerco, dice. Y saben bien ricos también. Esos así se envuelven también en hoja de plátano, pero son alargaditos así. Y no, pues una variedad que no terminaríamos de decir. En cada lugar en varía. cada lugar. Allá en Sinaloa, pues son los tamales que van rellenos. O sea, el tamal, bueno, la masa se le echa chile también, aparte de la manteca, el caldo, la sal. Y luego se unta la hoja ya remojada, ¿verdad? La hoja de maíz. Y se les echa carne de puerco y verduras. Llevan zanahorias, calabacitas, papas, aceitunas, pasitas. No, pues llevan un montón de cosas. Chile poblano en rajas, todo. Entonces queda un tamal así gordito y se amarra de los lados. Es una forma de tamales, ¿verdad? Y se hacen unos tamales dulces muy diferentes a los de otro lado. En el metate se muelen frijol bayo mayocoba o peruano mayocoba. Se muelen junto con piloncillo. Esos son los tamales dulces. Te digo, en cada lugar varía mucho. Ujú. Sí, pero de veras es impresionante la gastronomía y a mí me encanta. En cada lugar que voy quiero aprender algo nuevo. Sí, de la Sobre todo de región, México, es que sí, claro. de veras es. Puedo preguntar, ahorita hace rato estaban platicando acerca de pues cómo ha cambiado la gastronomía
va para bien o para mal. O sea, Ujú. ¿cómo sería eso? ¿Sí sería para mal, para bien o no, o está mal que la cambie? Sí, no, todo depende, yo creo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que hay, por ejemplo, la cocina internacional, hay recetas muy ricas, o sea, claro, hay de gustos a gustos. Por ejemplo, a ver, que si en Italia las pastas. Yo te he dicho, mi hija tiene una maquinita donde ella hace las pastas, no las compra, sino que las prepara. Porque tenía una amiga italiana y le enseñó a hacer las salsas y todo eso, los aderezos, ¿verdad? Entonces, yo digo, pues hay de gustos a gustos. Yo no soy mucho de pastas. Pues es aceptable, ¿no? A mucha gente le gustan las pastas y la verdad, yo cuando las hacen mis hijos, pues se me hacen sabrosas, pero no es mi fuerte. Y estoy de acuerdo que hay platillos internacionales riquísimos, pero no por eso pienso yo que vamos a dejar de crear nuestros platillos ancestrales, los que se transmitieron de generación en generación. Yo creo que sí hay que inculcar en los hijos y pues en los jóvenes el que pues que se sigan conservando, ¿no? Porque son deliciosos, la verdad. Claro, van cambiando, no los Luego, hacen exactamente igual, iguales, o a veces esta pero fusión que se da, ¿verdad? Que sí, como de culturas diferentes en cuanto a la comida, de diferentes países, y pues también pueden ser una comida o cocina interesante. Por ejemplo, cocina prehispánica mexicana, sí. que también a veces hay restaurantes especializados y que ya tienen un toque como muy moderno, pero con Ujú. toda esa tradición de Ah, alimentos de sí. la comida prehispánica, ¿verdad? Porque mira, pues otro de los platillos tradicionales acá mexicanos son los chiles en nogada, que originalmente, bueno, se empezaron a hacer en Puebla y son Y que deliciosos. ahí sería otro tema aparte, ¿verdad? Todo lo No, que no, no. las monjas y en los conventos han Exacto. aportado a la No, gastronomía sí, sí, sí. y en todos los países. Son temas muy, muy amplios. Aparte de la gastronomía, a mí siempre me ha gustado, o sea, la conservación de las tradiciones. Por ejemplo, a ver, yo que estudio, bueno, griego, latín y náhuatl. El náhuatl me encanta porque, a ver, es una lengua la más hablante de todas. Ya pasó a ser un idioma, no una lengua. ¿Y qué ha pasado? Que muchas personas originarias o de lengua náhuatl, ha habido muchas injusticias con ellas por no saberse defender ante algún hecho, por no hablar el idioma español. Entonces sí es importante. Y por ejemplo, yo entre los maestros que he tenido así de náhuatl, hasta tienen doctorado, ¿eh? O sea, son gente muy preparada y que han estudiado, o sea, derecho precisamente para defender a estas personas que se han cometido injusticias. Comentaban porque ya algunas niñas que fueron a escuelas ya de urbanas, les llamaba la atención el maestro porque no hablan en español, o sea, eso es importante que también haya libros en náhuatl y se les enseña a la par el idioma español. Hay que darle su lugar también a esas personas. Es Sí. parte del respeto, ¿verdad? De esas Sí, y también, por tradiciones, de ejemplo, esa... antes que tenían su indumentaria, sus vestidos, cómo se vestían, ¿verdad? Ha cambiado con el paso de los tiempos. Muchos que se van a la ciudad a estudiar, pues han dejado de usar su ropa típica y así. En algunas regiones de Veracruz, de Hidalgo, siguen usando la indumentaria tradicional. Es más, cuando hay bodas, hacen unas ceremonias muy especiales porque hablan sobre todo de la gastronomía, su identidad, pues, cómo se visten, lo que comen, y ahí es todo un proceso. Desde cuántos días antes empiezan a preparar la comida, los alimentos, y todo muy bonito. La música, es más, también la música que utilizan en las bodas, todo. Entonces es bonito conservar esas tradiciones. Se unen pues tanto Claro, la gastronomía con la indumentaria, con la música, pues es que así estamos en claro. México. Es color, olor, aroma, Sabor, sabor, se mezcla todo. colores vibrantes. Ahorita me acordé. Yo como me gustan tanto los tamales, me Nos vas acuerdo a que hacer también, no, unos. espérame, Ok. allí en la Huasteca Potosina, no, qué tamales tan deliciosos, pero bueno, también en la Huasteca Potosina y acá también en la parte de Querétaro. En la Huasteca se elaboran unos tamales que se llama zacahuil y es a base de maíz quebrado. No es molido, sino quebrado. Pero qué cosa tan deliciosa, ¿eh? Lo hacen en un horno de barro grande, así es un tamalón. También lo envuelven en hoja de plátano. Y lleva de relleno carne de cerdo, pero sabrosísimo. Yo esa receta no me la sé, pero sí me ha gustado enorme.
es muy amplia la gastronomía mexicana. Oye, y tan importante el acto de comer y de la comida y de ofrecer la comida, que alguna vez leía que hay algo que no importa el país, no importa la historia, no importa la región, no importa dónde, hay algo que puede ser muy ofensivo, que es que rechaces la comida Sí. que te están ofreciendo cuando llegas a algún lugar. Entonces, no importa en dónde estés. Nunca digas, no me No, gusta. No, no, no. muy importante cuando alguien ofrece la comida que ha preparado. Claro, porque te aseguro que lo ofrece de corazón. Danos Sí. un mensaje final, el valor cultural que tiene la comida. La comida es de las cosas más importantes, sobre todo porque en una mesa nosotros compartimos, ya sea con la familia, con las amistades, y siempre yo creo que ofrecemos con el afán de aparte de compartir lo que nosotros hacemos, convivir con esas personas. Y lo más importante, que cuando cocina uno, lo más importante es el amor. Cocinar con mucho amor. Ese es el ingrediente principal. Claro, rechazar Sí, finalmente la comida de alguien es rechazar a la persona, es rechazar todo lo que hubo detrás que la así persona es. estuvo haciendo. Sí, Así es de que vamos a aceptar con gran alegría cada bocado que todo. alguien nos ofrezca, ¿verdad? Así es. Así es. Ay, pues qué lindo, Dina, platicar contigo. Y también la idea es hacer una invitación a que hagamos estos platillos tradicionales, a que demos el verdadero valor que tiene la comida, Claro. que hay que seguirnos reuniendo, fomentar estas tradiciones, estos alimentos tan propios nuestros. Y esa invitación a que cocinemos más, preparemos más, además sale más barato. Y compartir. Preparar la comida en casa y Y compartir. compartirla. Sí. Muchas veces, pues hay gente que no tiene los recursos. La verdad, yo siento que hay mucho, mucho desperdicio de comida en los restaurantes, a veces en las casas, porque si no te lo comes, no lo tires, regálaselo a quien lo necesita. Es muy importante compartir porque yo procuro, por ejemplo, comprar lo que si voy a comprar, voy a hacer esto esta semana y no comprar de más. ¿Por qué? Porque no me gusta desperdiciar. Pues si sé que voy a salir, pues le dejo a la señora, le digo, pues la que me ayuda, llévese lo que hay en el refrigerador, que lo aproveche alguien. Y qué mejor que la persona que me ayuda. Claro, claro. Pues a cocinar. Cocinar. Manos al Muy bien. sartén, a cocinar y por supuesto que no importa lo que se prepare, digo, como tú bien dijiste, ¿verdad? Hay que hacer las cosas Con mucho amor. con mucho amor y las cosas van a salir más ricas. Y gracias, mi Dina. Gracias. Pues vamos a ver cómo quedó ese salmoncito. A Ok. ver, esta es la tapa de...